Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. Un excelente día, tarde o noche, la hora que escuches el tema o la reflexión del día de hoy, titulado El amor eterno de Dios, o el eterno amor de Dios, como querramos mencionar o decir, y esto según el libro de Jeremías capítulo 31 versículo 3. Dice: Jehová o Yahvé se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El profeta Jeremías es llamado por Dios, según el capítulo 1, para ir y dar a conocer su palabra a un pueblo rebelde. Los primeros capítulos del libro de Jeremías nos establece que Dios los llama de una manera: ciegos, dice sordos, les habla y les dice mudos, dice, y los compara, dice, como un dromedario que se sienten o se echa en el desierto, etcétera. Y en el capítulo 10 por allá les dice: locos, han enloquecido. Y en otro dice: cada uno se embrutece respecto al pueblo. Y no pido perdón por decirlo, porque en la Biblia está. De esa manera el pueblo de Israel o Judá o el reino se había corrompido. De tal manera que el profeta, cuando es llamado por Dios, en el capítulo 1, le dice por allá: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. El mandato que Dios le da a Jeremías de ir a hablar y profetizar en el nombre de Dios fue con esa crueldad en cuanto a que el pueblo se iba a levantar en contra de él. La Biblia nos lo enseña: lo echaron amarrado a una piedra de molino, en lodo cenagoso, lo quisieron matar, etcétera, etcétera. Pero el punto está que en medio de todas esas circunstancias, el profeta Jeremías, hablando de parte de Dios a ese pueblo que se había rebelado, porque de eso le dijo en los primeros 10 capítulos, quien lee Jeremías va a encontrar todos rebeldes, necios, muchos adjetivos que el Señor le marca a Israel. Pero en medio de todo eso, habla del llanto del capítulo 20, habla del llanto del profeta. Y ahí encontramos nosotros: el que estuvo en la cárcel clama a mí, yo te responderé. 33:3 de Jeremías: yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Capítulo 33, versículo 6, Dios en medio de todo eso les dice: yo te traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz. Y así una serie de circunstancias. El profeta habla y dice: van a estar cautivos 70 años, después de ello van a salir con prosperidad, pero antes habla de 70 años
años de cautiverio, sufrimiento y dolor allá con Nabucodonosor. Esas historias que sabemos de Daniel, de sus amigos Azarías, Misael, Ananías, que son más conocidos como Cedrac, Mesac y Abednego, pero bueno, una serie de circunstancias difíciles para Israel o el pueblo. Ahí es donde encontramos esa historia de Esther o Hadasa, su nombre judío, pero cambiado a Esther, por cuanto había estado en ese reino como prisionera, Mardoqueo. Todas esas historias fueron en el cautiverio 70 años. Jeremías las profetizó, pero el Señor, por medio de ese profeta, en medio de todo lo que estoy diciendo, y ustedes ahorita quizá al escuchar esto dicen, qué trágico, qué tremendo, pero en medio de todo eso, a pesar del dolor que sentía Dios en el corazón, porque el corazón del hombre es de continuo al mal, así lo dice la Escritura, según Génesis capítulo 6, versículo 6, que el corazón del hombre es de continuo al mal, está inclinado al mal. Bueno, en el tiempo de Jeremías, después de que habían recibido la tierra prometida, etcétera, empezaron a variar o a fallarle a Dios. Pero en medio de todo esto, Dios asegura a ese que llama mi pueblo, ese pueblo que salió de los lomos de Abraham, a través de Isaac y a través después de Moisés, una descendencia, a ese pueblo Dios le ama y le muestra ese amor. Y el amor de Dios es eterno, es uno de los atributos de Dios. Juan en el Nuevo Testamento, discípulo de Jesús, dice en la primera carta que él escribe, Dios es amor. Y eso debemos de conceptuarlo nosotros como un Dios de amor. Habla de una manera tan cruda y dura a un pueblo de Israel. Si es padre, entonces al pueblo lo ve como hijos. Y Jesús, cuando vino a darnos a conocer al Padre o revelarnos al Padre según la Escritura, dice, digan Padre nuestro, a mostrarnos una intimidad y confianza con Dios, de llamarle Padre. Bueno, en medio de toda esa circunstancia que vivía en los tiempos de Jeremías, el pueblo de Israel, que se habían apartado, habla con amor a ese pueblo. De tal manera que por allá dice el Señor Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Dice Jeremías 31:1. Vuelvo a repetir, dice Dios o Yahvé, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán por pueblo. La Escritura a nosotros nos enseña que Él quiere ser un Dios de la familia. Pero obvio, hoy día las familias hechas pedazos, padres contra hijos, hijos contra padres, esposo contra esposa, y una desvergüenza delante de los ojos de Dios. Pero el propósito de Dios en su amor es que sean bendecidas las familias. A ese Dios del cual nosotros compartimos y predicamos, quiere tener comunión, comuniones unidos, unión, como dice la Escritura en Juan 17, que Jesús dijo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. El anhelo de la división dentro de la familia no cabe, porque queremos tener esa obediencia a sus mandatos, y uno de sus mandatos es ese amor en la familia, porque dice que en esto se muestra el amor para con Dios, en que nos amemos los unos para los otros. Y el amor de Dios, según la Sagrada Escritura, cubre multitud de pecados. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Jesús a nuestras vidas es que tengamos vida eterna, y en Juan 10:10 dice para que la tengan en abundancia. Ese amor en la familia provoca esa abundancia. Vamos a un corte y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube.
Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Y hablando de esa comunión que el Señor quiere que sea unión, dice: como tú y yo, Padre, somos uno, que así sean ellos. El primer lugar a donde debe de haber esa comunión, esa unión, es en la familia. La maldición de Jehová, dice, está en la casa del impío. Eso es muy fuerte. Pero bendición en la morada de los justos. Eso dice Proverbios, capítulo 3:33. El concepto, decíamos, de la unidad debe de iniciar en la familia. El modelo que Dios estableció en el libro de Génesis fue Adán y Eva, un hombre y una mujer. Y de ahí surge una descendencia. A eso Dios le llama morada del justo. Cuando el hombre peca, es echado fuera. Obvio, vienen una serie de consecuencias. Asusados por el diablo, se pierden ciertas bendiciones. Así hoy día en la familia, dejados llevar por la guianza o la dirección de alguien que se llama Satanás o diablo, provoca que esa bendición de Dios no esté en la casa, sino que sea casa de un impío. Y eso es muy fuerte, porque maldición, dice la Escritura, de Dios va a haber ahí. Pero en la morada del justo, a donde reina Jesús, va a haber bendición. ¿A través de qué? De ese amor, de esa lealtad, de ese atributo de fidelidad de Dios para con los que confiamos en Él. Cuando Israel salió de Egipto, nada más para hacer una referencia, salió de Egipto, estaban en cautiverio, en esclavitud. Cuando van a Babilonia al cautiverio, lo que decíamos por causa de tanto pecado, y van 70 años, fue por causa de desobediencia a Dios. Pero en medio de todo eso, encontramos esta poderosa y maravillosa declaración de Dios. Jehová se manifestó a mí desde tiempo atrás o mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. Dios menciona del amor que está en su corazón. Dice en algunos versículos: el corazón de Dios se inflama o se hincha de amor. La Escritura a nosotros nos enseña que ese amor se transfiere para los que confiamos y creemos en Él y queremos ser uno con Él, y que nuestro hogar sea, la familia sea visitada. Usted, Dios ahí provoca los milagros, las señales, los prodigios, etcétera, etcétera. Y de pronto las personas que rodean al cristiano, que vive conforme a lo que el Señor dice, esa bendición en la casa del justo, por ese amor de Dios, dicen: mira cómo les va. Y en la adversidad dan gracias y piden el favor de Dios y salen adelante. Se manifiesta el milagro y dicen: mira cómo les va. Ciertamente somos testimonio, como dice el Señor a través del apóstol Pablo en Corintios, somos como cartas abiertas, leídas por los hombres, en las que se manifiesta la gracia del amor de Dios. Ahora, ese amor es eterno, ese amor no es temporal. Con amor eterno no es de un tiempo, no es como el hombre o del ser humano, mujer o hombre, que es condicionado. Si tú me das, yo te doy. El amor de Dios no es temporal. El amor de Dios es incondicional. De tal manera nos amó que Jesús ofreció su propia vida para que ese amor fuese derramado en nuestros corazones. Así lo dice el libro de Romanos, Pablo.
Dice, justificados pues mediante la fe en Jesús tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice que la prueba produce paciencia y la paciencia produce esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor derramado en nuestras vidas provoca que seamos nosotros modificados en la forma de vivir y ser hallados para con Él por medio de su salvación, hijos, y si hijos, herederos de su reino. Así lo dice la Escritura. Decía yo en la carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, manifiesta Juan, Dios es amor. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, cuando le recibimos. Como el Padre me ha amado, Jesús así lo dijo en el Evangelio de Juan, testifica, capítulo 15, versículo 9, Juan 15, 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. La importancia de que ese amor que dice Dios que es eterno, los da a sus hijos, y los hijos, que somos los que creemos en Él, lo damos a los que son nuestros congéneres o nuestros semejantes. Y por eso el Señor puso como ley, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y un segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese amor debe de entenderse como eterno, no temporal. Si tú estás caminando en ese amor temporal, ten cuidado. Ten cuidado, porque vuelvo a repetir lo que dice el libro de Proverbios. Maldición de Dios está en la casa del impío, pero bendición en la casa o en la morada del justo. Y vuelvo a repetir, es que se consideran justos. La Biblia a mí me dice, Romanos 5:1, justificado por la fe tengo paz para con Dios por medio de Cristo. Posiblemente en este momento tú digas, yo necesito tener esa paz. Bueno, pues es cuestión de decirle a nuestro Señor Jesucristo una oración tan simple y tan sencilla como esta, y si quieres hacerla, hazla siguiéndome. Dile, Señor Jesús, en esta hora yo te pido que me perdones, te entrego mi vida, mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Tomado de las manos en fe, mirándote a ti, le digo a Satanás o al diablo que se larga de mi vida, de mi familia, de mi casa y de todo, de tal manera que yo sea, por medio del amor de Jesús, libre de tu potestad. Y a ti, Señor Jesús, te doy gracias, porque al venir a mi corazón modificas cualquier maldición por bendición. Gracias. Y vamos a orar por las necesidades que pudiese haber. En esta hora, Dios, yo te ruego por todos y cada uno de los que nos escuchan, grandes, pequeños, mujeres, varones, miembros de sus familias, bendíceles. Bendice a tu iglesia que está en África, Asia, Oceanía, Europa, América y en todo lugar. Bendice a nuestras autoridades federales, estatales, municipales, órganos legislativo, ejecutivo y judicial. Bendiciones. Y donde haga falta un milagro por ese amor con que nos dispensas, concédelo. Y gracias, porque todo esto es en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.